Padre nuestro, gracias por el sábado que podíamos disfrutar. Gracias por ese día especial. Estamos ahora ya en las horas avanzadas de ese día y queremos terminar con más un estudio y terminar aquí entendiendo qué eventos acontecieron en esa línea. Son los eventos que llevaste a cabo para liberar a tu pueblo de la esclavitud, de la oscuridad. Señor, hay mucha enseñanza para nosotros. Por favor, guíanos a lo largo de esos minutos que tendremos, protégenos y ayúdanos a hablar y comprender solamente la verdad. En nombre de Jesús, amén. La historia de Jesús, por supuesto, tiene muchísimos detalles y hay más cosas que podríamos colocar aquí, pero yo pienso en beneficio de ver la línea principal y ver los paralelos principales. Vamos a mantener ese estudio un poco más simple. Pero hay ahora aquí un incidente en esa historia que es una historia muy importante, y eso es la historia que tiene que ver con Lázaro. Lázaro, el amigo de Cristo, muere. Y lo que Cristo hace cuando él muere, ¿qué es la reacción de Cristo? ¿Qué es lo que hace Cristo? Espera. ¿Por qué espera 3 días? ¿No es cierto? Eso es la pregunta que los discípulos no entienden. Ellos piensan que es frío. Cristo es frío, su corazón es frío. No comprenden por qué Él no va inmediatamente y resucita a su amigo o lo sana a su amigo, lo deja 3 días. Una decisión no comprendida por sus discípulos aquí en ese tiempo, pero tenía un propósito. Y eso es que nos va a llevar al segundo mensaje, recibiendo poder, mientras aquí llega el mensaje. Aquí el segundo mensaje llega con el mirar una serpiente, pero con los 10 plagas, 10 milagros, por decir así, ese mensaje recibe poder. En el tiempo de Cristo también. Aquí Él hace un milagro, él tiene causa ese evento en el templo, pero Cristo, a pesar de eso, va a llevar todavía sus milagros a una culminación. Y aquí quiero leer algunos textos con ustedes. Juan 11, vamos a leer algunas cosas en Juan capítulo 11, versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Había pasado un tiempo considerable y Lázaro estaba bien muerto, ya, claramente muerto. No había duda aquí, eso es lo que justamente Cristo quería. ¿Cómo? No, y ya estaba descompuesto. Entonces ya empezó la descomposición del cuerpo. No había duda alguna, ¿no? No era un coma, no era nada, era ya. Todos creían que ese hombre era muerto, sin duda. Eso es que Cristo esperaba. Necesitaba que eso acontezca. Continuamos ese versículo aquí. Otra vez 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios.
Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y lo que Cristo ahora hace, vamos a leer un poco más aquí, va a ser la culminación de todos sus milagros. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella entonces lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bueno, este milagro, queridos hermanos, fue la culminación en la obra de Cristo en esa tierra. En ese milagro, Él muestra ahora, sin duda alguna, que Él era el Señor de la vida. ¿Ya? Y lo que Él hace aquí parece extremo en primer lugar, pero después uno comprende que el propósito era de borrar todo tipo de posible duda en ese milagro, en esa obra. Así era también para Faraón. No era una plaga, no era un milagro, era una sucesión. Y sabemos que las primeras plagas los magos podían repetir, pero después ellos ya no podían repetir que Dios hizo, ¿no es cierto? Y aquí el pueblo tenía una evidencia, pero tan fuerte, uno que delante de mucha gente resucita a alguien que estaba muerto hace muchos días, lo resucitó. Ok, tengo aquí algunos comentarios de la hermana White. Ella dice: el milagro que coronaba, ¿ya? El milagro de corona de Cristo era el levantamiento de Lázaro. Él curó
Él selló la determinación de los sacerdotes de liberar el mundo de Jesús. No, él selló esa determinación. Con ese acto realmente ellos estaban decididos de matarle ahora. ¿Ya? ¿No? En vez de aceptar, ya. ¿No? La repetición del corazón de Faraón, ¿no? Que cuando él ve esa cosa, más y más se cerró su corazón y ya no quiso, ¿no? Se opuso. Y así los sacerdotes en el milagro, el acto, la coronación de sus milagros mediante la resucitación de Lázaro. La muerte de Lázaro fue permitida para que mediante la resurrección, la última y evidencia coronante o de coronación habría ser dada a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Ok, entonces aquí eso es el propósito. Esas obras aquí, esos mensajes, esos pasos, esos hitos tienen un propósito. Y el propósito es de tener un pueblo que sigue a Cristo, que se prepara para Dios. Pero el propósito también es de separar estos porque aquí estaban mezclados. ¿No? La mezcla, eso es el problema que causa esa oscuridad. Y la obra de Dios, de Cristo, es separar. Vamos a leer esto como se lo describe en San Mateo capítulo 10. San Mateo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Bueno, ¿quién dice eso? ¿El diablo o quién dice eso? Jesús dice eso. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué dice él esto? Pues la obra de Cristo es separar la luz de la tiniebla, el pecado de la verdad, Satanás, los hijos de Satanás, de los hijos de la luz. ¿Ya? Esto es nada más y nada menos que la obra del Evangelio. Y ahí tenemos que leer la primera mención del Evangelio en la Biblia. Vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis, capítulo 3, bien al comienzo, la primera mención del Evangelio eterno en la Biblia. Y dice así, Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A veces no comprendemos que el Evangelio no es solamente el amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Cristo, la cruz, la redención, el amor de Cristo, el perdón de los pecados. Cristo es un ser perfecto. El reino de Dios es un reino perfecto, donde no cabe espacio para el pecado y para la oscuridad. Entonces lo que Él tiene que hacer es separar esos dos grupos. Está la mujer por un lado y está la serpiente por otro lado. Y lo que Cristo tiene que hacer, porque en la historia siempre esos dos grupos se mezclaron. Y nosotros sabemos en nuestras propias vidas que somos un representante de esa mezcla. Un pie aquí y el otro pie allá. Y con unos amigos tenemos esa cara y con otros amigos tenemos otra cara. ¿Ya? Depende de dónde estamos, nos adaptamos. Pero Cristo no permite eso. Y lo que Él introduce es la espada que causa justamente una guerra espiritual. Por eso Él dice, Él no ha venido para traer paz, sino la espada.
Y eso es la obra que vemos aquí. Eso es la obra del Evangelio eterno. El Evangelio eterno va más allá de un mensaje lindo. Eso es un mensaje lindo, pero a la percepción humana tal vez parece también muy duro. ¿Ya? Pero eso es la consecuencia hasta el último punto. Aquí en esa historia se llevó a cabo el Evangelio eterno. Dios separó el pueblo de él, la simiente de la mujer, del pueblo que seguía a la serpiente. ¿Ya? Él causa esa división aquí, al final tiene bien clarito los dos grupos. Y un grupo tiene marcados los dinteles y otro grupo va a ser castigado. ¿Por qué separa la serpiente y la mujer y no la serpiente y la mujer y el hombre? ¿Por qué a la derecha no están el hombre y la mujer? Pues dice, porque la simiente del ser humano es masculina y femenina. Pero es espiritual. No sé si entendí bien la pregunta. Entonces, claro, debe haber un bebé a la derecha y una serpiente pequeña a la izquierda. Ya, que esos solo son símbolos, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Esos son símbolos. La mujer en la Biblia es un símbolo para la iglesia de Dios. También podríamos poner otra mujer aquí, ¿no? Porque hay otra mujer que es símbolo para la falsa iglesia. También hay, ¿sí? Pero simplemente usamos la simbología aquí de Génesis 3:15, ¿no? Porque así lo describe. Eso es el inicio. Eso es la base de la guerra en el jardín de Edén entre Eva y Satanás, que se vistió de serpiente. Marcos, ¿puedo hacer un par de preguntas? Puede. Con el versículo este y con esto. ¿Podemos escucharnos? Está loco, tú la ves más fuera. Ahora me hace callar. Por favor, silencio en todo caso. No, a ver, esto no es un tema personal, pero si una persona quiere Una persona, tú que vos sos una persona y yo también. Bueno, pero yo no tengo nada. Bueno, claro. Podemos seguir. Si están hablando, Arreglamos afuera. Tenemos poco tiempo, tenemos 15 minutos y vamos a... Bueno, ¿puedo preguntar? ¿No quiero preguntar? Claro que sí. Después que ocurre la liberación de la Pascua, debemos decir que se sepa, ¿no? Sabemos que muchos egipcios salieron con Israel y continuaron. Sí. O sea que, ¿en qué sentido vos decís que la espada separa uno de otro, pero sin embargo después de la liberación y las plagas también, todas esas manifestaciones, yo digo, milagrosas, fueron para que se empezaran a caer todos los dioses falsos de ellos y su religión, que no estaba sustentada en la verdad porque no estaba detrás de ella el Dios creador, ellos realmente vieron, y muchos, una gran cantidad de dice, salieron y se dieron cuenta cuál era el Dios verdadero. ¿En qué sentido aplicás vos ese concepto de la espada que divide? Porque ahí, o sea, si hubiera dividido israelitas de egipcios, todos los egipcios hubieran perecido y no hubieran salido. Sin embargo, hay un gran grupo que salen y después siguen. Pero ellos no pueden salir como egipcios, en realidad. Ellos salen uniéndose al pueblo de Dios, ¿no? Ellos son añadidos al pueblo de Dios. Recuerda como Elena White escribe que ellos buscaron esconderse en las casas de sus amigos para no recibir el ángel de la muerte. Entonces, ellos no salen como egipcios en ese sentido. Ellos salen como parte del pueblo de Dios. Ellos se pueden unir perfectamente. La división no es entre razas, entre culturas, entre pueblos, es entre pueblo de Dios y quien quiere venir con él, o entre paganos. Y entonces, ¿y qué es lo que les pide formar parte del pueblo de Dios? ¿Cómo? Claro. Sí. Eso te cambia la definición del pueblo de Dios. O sea, ¿qué es lo que define ser parte del pueblo de Dios? Ya, el pueblo de Dios aquí está. Nosotros, antes de Pascua, tenemos 12 tribus. Los hijos de Jacob tenían, pero el pueblo de Dios, la historia empieza aquí. Aquí empieza el pueblo de Dios. Más claramente, el pueblo de Dios existe en el momento que Dios entrega los mandamientos.
Porque sin mandamientos, sin ley, sin fundamento, no hay un pacto. ¿Ya? Entonces el pacto establece el pueblo de Dios ahí más adelante, 50 días después. ¿Ya? Por eso es que yo decía que lo que fundamenta lo que es el pueblo es la relación de Dios con ellos, porque la iniciativa del pacto es de Dios. Dios hace el pacto. Sí, claro que sí. Cada uno Ujú. elige Desde el si cerrar Génesis pacto. te lo dice, lo acabas de decir. Sí. En el Génesis Claro, mismo. pero entonces lo que yo quiero hacer notar que el eje acá es, porque es el eje de todo este mensaje, y lo vas a ver, el eje de Jesús el mensaje es la ley, el eje de Moisés es la ley, el eje de los mineritas es la ley, es el pacto de Dios renovado y que Dios llama a su pueblo por el pacto. Y Ok. déjame terminar la idea. El pueblo es aquel que se añade al pacto, ¿no? Independientemente de que seas israelita o... Si bien reciben primariamente la revelación, hay otros que también salen. En todas esas historias, una cosa también puedes ver. A ver. En realidad, y en primer lugar, Dios hace una obra dentro de lo que Él considera su pueblo. ¿Ya? Aquí, Claro. los 12 tribus son enfoque del trabajo. Ahora que unos se despiertan de los otros y se juntan, Dios lo permite. Pero en realidad su tiempo viene después. En ese tiempo aquí, el trabajo es exclusivo con los judíos. Sí, Jesús ¿No? dijo a las ovejas perdidas. Pero algunos, la samaritana, por ejemplo, se despiertan y se añaden y se juntan al pueblo de Dios. Dios lo permite. Pero recién aquí atrás empieza la obra entre los otros. Entonces, ¿por qué Dios tiene un pueblo purificado y limpio y juntado? ¿Para que ellos se salven y Dios lo lleva al cielo y los otros pobrecitos van a morir? No. Ese pueblo aquí está listo ¿para qué? Para justamente trabajar entre los otros. ¿No? Esto es la función. La función del pueblo de Dios no es para sálvase quien pueda, sino para entrar en el servicio y estar listos para ser ejemplo y para ayudar a los otros que están afuera. Por eso nada más el Dios prepara su pueblo en esa no es nada de exclusividad, sino los otros todavía tienen tiempo. No saben ellos, pero tienen tiempo. Y Dios entonces empieza a trabajar entre las naciones después, pero necesita su pueblo que lo pueda hacer. Es la escuela de su pueblo que entonces está listo para trabajar en el mundo. Ya, son todos obreros, todos eran misioneros, todos eran sacerdotes en realidad. ¿Ya? Más claro vamos a eso ver en la historia milerista y después en nuestra historia. Porque eso es aquí la historia de los 144.000, que después tienen su función para trabajar en el mundo. ¿Ya? Y otra pregunta que tengo, la Ya. profecía de Génesis 3.15, esa enemistad, Ujú. que vos decís que con la espada, ¿la valorás como buena o mala? ¿Cómo la valorás? Esa enemistad. Si es buena o mala, es necesaria. No sé si califico bien o mal. El reino de Dios no permite tinieblas, ¿ya? No permite sombra del mal. Entonces Dios tiene que separarlo. Así es necesaria. Es consecuente. No hay espacio para un grano de pecado. Esta fue la primera promesa que se dio al pueblo, de que Cristo iba a venir a separarnos, de que íbamos Sí, esa... el plan de la redención. Claro, eso abarca mucho más, ¿no? Eso es el eterno evangelio. ¿Por qué se llama el eterno evangelio? Porque Dios aquí anuncia su plan de redención. Eso es, ¿no? La lucha entre Satanás y Cristo y la cruz, etc. ¿Ya? Hermano. Sí, yo creo que a través de la historia, ¿no? De la caída del hombre, Dios tiene su pueblo sobremanente, ¿no? Y bueno, y a través de ello Dios va tomando gente que responde al llamado, ¿no? Hay gente que responde menos y hay gente que no responde, ¿no? Y en toda su trayectoria y en el paralelismo está ocurriendo lo mismo, ¿no? Ya sea en el pueblo en la época de Jesús, muy pocos siguieron a Jesús. En la época de Moisés, bueno, siguieron una multitud, pero después, en realidad, de esa multitud que obedecieron fueron pocos, ¿no? Pocos fueron los que entraron a la Canaán. En realidad pocos, sí. Ok, tenemos unos 10 minutos para cerrar y déjenme añadir entonces esos últimos puntos aquí. Ahora,
Eso entonces lo que la resucitación, citado, dando a Lázaro, es su acto, ¿cómo se dice eso? Coronario, de coronación, no sé cómo en español se dice. Culminante, ¿ya? Supremo, eso me gusta porque tiene supremo en los milagros de Cristo aquí, pero eso tenía una función también más allá todavía, porque lo que Cristo ahora va a hacer con Lázaro, Lázaro tiene una función, prontamente él tenía que hacer algo. ¿Qué tenía que hacer Lázaro? Hablar de su experiencia. Ya, hablar de su experiencia, y Cristo iba a entrar como rey en Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Y quién era la entrada triunfal? ¿Y quién era quien iba a guiar el asno? Lázaro, ¿no? Lázaro, la coronación de los actos de amor, de salvación de Cristo, ¿no? El milagro, ya olvidé la palabra que me ayudaron, ¿no? Supremo. Y junto a él vinieron, como dice Elena White, todos los cojos, ciegos, ¿no es cierto? Enfermos que él había sanado. Era una marcha impresionante de gente, de muestras, de pruebas de lo que Cristo hizo, de su obra. Y de todas las regiones de Israel, ¿no? Porque la gente se fue... Vinieron. Justo, ¿por qué? Porque era Pascua, ¿no es cierto? Fue una locura. Era uno, sí. El que no creyó ahí... Exactamente. Así es, ¿no? Pero este acto aquí, pues para Cristo en su corazón era una tristeza profunda, ¿no es cierto? Porque Él mira a Jerusalén y Él ve lo que pasa. Ya. Y cuando salen de Jerusalén para recibirle, ¿qué es la idea que tienen en sus cabezas? Pues lo quieren poner en el trono de la ciudad. El trono literal, lo quieren dar una corona y no entendieron nada. Ya, esa muestra todo era nada para ellos. No había causado el efecto que debía en el pueblo en general. En Cristo entonces, así leemos en Lucas 19, vamos a continuar aquí, 41. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. El pueblo no entendía lo que pasaba. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Ya? Nosotros necesitamos entender cuándo es el tiempo de nuestra visitación. No comprendemos eso, vamos a caer bajo la misma maldición. No, Cristo lo que dice aquí es una maldición sobre el pueblo. Porque tú no haces eso, eso va a pasar, la destrucción. Entonces lo que Cristo anuncia es aquí la destrucción final que viene sobre el pueblo. Luego, Él va a purificar el templo una segunda vez. Eso... Bueno, primero ponemos aquí entrada triunfal. Tenemos purificación del templo. 2. Eso lo que pasa aquí, él concluye ahora su obra y bueno, vamos a ver muchas aplicaciones de lo que él hace aquí en la siguiente línea que Dios mediante vamos a tocar mañana. Ahora para cerrar, falta
todavía un poquito. Elena White hace una comparación interesante. En Conflicto de los Siglos, ella compara la entrada triunfal de Cristo con el clamor de medianoche. ¿Okay? Porque ¿qué era el clamor de medianoche? Anunciaba la llegada del Mesías. Y la entrada triunfal hace justamente eso, es la llegada del Mesías. Es anunciado en ese momento, es evidente. El Mesías viene para establecer su reino. Y tenemos esa comparación. Mañana nos sirve esto. Ok. El último, entonces, paso aquí siempre es el tercero. La llegada del tercer mensaje. Y el tercer mensaje es una puerta que se cierre. No sé si necesitamos leer muchas cosas aquí. En la cruz, por supuesto, entonces llega el juicio para el pueblo, su pueblo, ¿no? Ellos que lo rechazan, que lo llevan a la cruz, entonces claman la maldición sobre ellos y van a ser perdidos como pueblo y van a ser descartados por Dios como pueblo como su pueblo, mientras que los otros en ese mismo momento tienen la posibilidad de salvarse por siempre. ¿Cómo? No. El monte de Esteban es el cuarto. Entonces, no hemos entrado en esa, hay más detalles aquí, pero por dejarlo simple hemos añadido el cuarto mensaje que en todas las historias hay también. Aquí la cruz y en los dos hombres que junto con Cristo son crucificados, aquí se muestra esa separación. O tú tienes en ese momento la posibilidad de entrar con Cristo en el reino de los cielos o ser perdido por siempre, ¿no? Eso es lo que marca la cruz. Y el pueblo trae sobre sí, sella así su juicio, ¿no? Con esa decisión. Específicamente los sacerdotes que lo matan a él, la lideranza del pueblo. Bueno, yo creo que en lo rápido que hemos hecho esto, nosotros vemos una paralela en esas dos historias, el comienzo del Antiguo Israel, el fin del Antiguo Israel. El propósito siempre separar su pueblo de las tinieblas y establecer su pueblo nuevamente limpio y puro y listo para una obra en el mundo. Esto Dios hace mediante un proceso que siempre tiene la misma secuencia de eventos. Es una lógica, es una técnica como Dios libera a su pueblo de las tinieblas, pero la resistencia es fuerte, lamentablemente, y nosotros pasamos por el mismo proceso. ¿Ya? Eso es la meta de esa serie de estudios. Y no sé, mañana o pasado mañana vamos a llegar a ese punto donde comparamos esa línea con nuestra historia. Creo yo que estamos bastante avanzados aquí en esos eventos. Muy bien. Sin más nada, entonces, vamos a cerrar por hoy y así mantenemos el marco del tiempo que nos es dado. Querido Padre que moras en los cielos, así entonces te queremos dar gracias. Hemos pedido que nos des unos estudios con bendición y has estado a nuestro lado. Gracias, querido Padre. Acompaña a todos bien a su casa, a su hogar, a su lugar donde van a parar esta noche. Denos un descanso bendecido, protégenos. Y a todos quienes quieren, por favor, ayuda y dirige para que mañana nos podemos juntar nuevamente. En el nombre de Jesús, amén.